La palabra flamenco puede representar básicamente tres aspectos. Primero, un género de aves de piernas largas. Segundo, lo relacionado con la región de Flandes, que se encuentra mayormente en Bélgica. Tercero, lo relacionado con la cultura española de Andalucía y frecuentemente vinculada con el pueblo gitano, especialmente en lo relacionado con la música expresada como baile, canto y toque. Primero, los flamencos son aves de patas y cuello largo que se alimentan de crustáceos y algas al filtrar el barro con sus picos en aguas poco profundas. El pico curvo del flamenco posee unas laminillas internas que le sirven de filtro para extraer su alimento del fondo fangoso. La palabra flamenco proviene de la palabra holandesa flamend, que significa llameante. En el caso de las aves, el color de sus plumas es como las llamas. Los flamencos se agrupan en colonias numerosas. Hay 3 especies de flamencos mayores que conforman el género Phoenicopterus y 3 especies de flamencos menores que conforman los géneros Phoeniconias y Phoenicoparrus. Los flamencos mayores miden entre 80 centímetros y 1,40 metros de alto. De las 3 especies mayores, Phoenicopterus chilensis vive en el sur de Sudamérica, Phoenicopterus roseus habita en África, Asia y Europa y Phoenicopterus ruber vive en el Caribe, Centroamérica y norte de Sudamérica. De las 3 especies de flamencos menores, Phoeniconias minor vive en África e India. Phoenicoparrus yamesi y Phoenicoparrus andinus viven en las lagunas del altiplano de los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los flamencos son buenos voladores y pueden volar largas distancias. Las crías de flamenco son blancas o grises cuando nacen y al crecer adquieren tonos rojos debido a su alimentación. Un ave adulta que sea capturada y puesta en cautiverio puede tornarse blanca debido a la falta de pigmentos en su alimentación. Segundo, la región flamenca, también llamada Flandes, es una de las 3 regiones que componen Bélgica. La capital de Bélgica es Bruselas y Flandes está constituido por las provincias de Amberes, Brabante flamenco, Flandes oriental, Flandes occidental y Limburgo. Bruselas es un estado extraprovincial rodeado por el Brabante flamenco. El idioma que se habla en Flandes es el flamenco. La región tiene una superficie de 13.522 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 6.552.000 habitantes, lo que representa un 40% de la superficie y un 60% de la población belga. Historia. Cuando esta región estuvo bajo el poder merovingio, el territorio fue dividido en condados. Durante el gobierno de Balduino II, conde desde 879 hasta 918, se creó el condado de Flandes en el año 892. Toda la zona pasó a los duques de Borgoña en 1384, en 1477 a la dinastía de los Habsburgo y con Carlos I se incluyó en el Imperio Español. En 1512 formaron una circunscripción propia, la circunscripción de Borgoña. El condado de Flandes siguió siendo un feudo francés en sus territorios occidentales y un señorío del Sacro Imperio Romano Germánico en la parte oriental. En 1526, Francisco I de Francia cedió el condado de Flandes a Carlos I por el Tratado de Madrid. La soberanía se transmitió desde el Reino de Francia al Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando en 1517
se publicaron las 95 tesis de Lutero, mucha gente en Flandes, especialmente en Amberes, estuvo de acuerdo con estas ideas protestantes. En 1549, el rey Carlos V, Carlos I en España, estableció la pragmática sanción, que incluía dividir a los Países Bajos, Flandes era parte de ellos, en las 17 provincias, que era una entidad propia separada del Sacro Imperio Romano Germánico y de Francia. La Reforma Protestante tomó fuerza en Flandes a partir del año 1562. A partir del año 1566 comenzó la iconoclastia, la destrucción de estatuas y pinturas que representaban santos. Muchos sacerdotes católicos también murieron en este período. El hijo de Carlos I, el rey Felipe II de España, un devoto católico y autoproclamado protector de la Contrarreforma, quien era señor de cada una de las 17 provincias, suprimió el calvinismo en Flandes, Brabante y Países Bajos. La Guerra de los 80 años. En 1568, aquellas de las 17 provincias que firmaron la Unión de Utrecht, básicamente las del norte, comenzaron una revuelta contra Felipe II, la Guerra de los 80 años. Esta guerra se desarrolló entre 1568 y 1648, entre lo que a partir de 1585 eran los Países Bajos de los Habsburgo, al sur, católicos, y las Provincias Unidas del norte, protestantes. Los grandes maestros de la pintura, Van Eyck, Brummel, Rubens y Van Dyck, entre otros, nacieron y llevaron a cabo sus trabajos en Flandes. En 1830 se creó el Reino de Bélgica y Flandes fue una de las provincias que lo formó. Flandes, como el conjunto de Bélgica, fue testigo de parte de las grandes pérdidas humanas del frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Actualmente, Flandes concentra la mayor parte de la riqueza nacional de Bélgica. Aproximadamente un 60% del Producto Interno Bruto, PIB, de Bélgica se genera en Flandes. Las principales ciudades son Brujas, Amberes, Gante y Lovaina. Unos 2/3 de la economía de Bélgica está basada en las exportaciones. Tercero, el flamenco es una forma cultural de España que se compone principalmente de música expresada como baile, canto y toque. Se asocia con los gitanos, el pueblo romaní, que viven mayormente en Andalucía. Los gitanos son originarios de la India. Algunos pequeños grupos de gitanos pueden haber salido de India unos siglos antes de Cristo, pero las grandes migraciones de gitanos de India hacia el oeste comenzaron a finales del siglo XI después de Cristo y continuaron durante el siglo XII. A España llegaron en el siglo XV. Una parte de los gitanos entró por el norte desde Francia, pero la mayor parte entró a España desde el sur por el norte de África. Como decían que venían de las inmediaciones del río Nilo, los habitantes de los pueblos a donde llegaban pensaban que eran egipcios, de donde deriva el nombre gitanos, de egiptanos. La mayoría de los gitanos del mundo hablan alguna forma de romaní, pero la variante de esta lengua que se habla en España, también en Portugal y Francia, se llama caló. Muchas canciones flamencas tienen palabras en caló. Aunque la música flamenca tiene gran parte de sus raíces en la música de los gitanos de Rajastán en la India, también comparte melodías con música que ya existía en España antes de la llegada de los gitanos. Por ejemplo, aunque la forma en que se tocan las castañuelas tiene bastantes similitudes a cómo se tocan los kartals en Rajastán, se dice que las castañuelas, o un instrumento muy similar, fueron introducidas por los fenicios en la península ibérica hace miles de años y pasaron a formar parte de la música de los pueblos iberos.
Si bien la música flamenca se considera emblemática de Andalucía, no es el único tipo de música tradicional de esta región de España. Por ejemplo, existe la copla andaluza, que está emparentada con las coplas de otros lugares de España. Origen del término flamenco. No se conoce a ciencia cierta el origen del término flamenco. Existen diversas hipótesis al respecto. Vamos a ver algunas de ellas. A. Por semejanza con el ave llamada flamenco. Se dice que algunos movimientos del baile flamenco se parecen a los del ave. B. Por el rey Carlos I de España. Cuando Carlos llegó a España desde Flandes, donde se había criado, aunque hablaba francés y no flamenco, para ser el rey del reino heredado de sus abuelos maternos, se hicieron fiestas en su honor. Carlos no hablaba castellano en ese entonces. Se dice que en una de estas fiestas la gente le gritaba a la bailaora: «¡Báilale al flamenco!». De ahí empezó a llamarse flamenco a este tipo de música. C. Por ser la música de los Fellah min Ghair Ard, que en el árabe de la época significaba los campesinos sin tierra, o quizá de la expresión en árabe marroquí Fellah Mangou, que significa cantos de los campesinos. Los tipos de música flamenca. El cante flamenco se suele llamar cante hondo. El cante flamenco se puede dividir en cante grande y cante chico. El cante grande es ceremonial y solemne. Expresa sentimientos profundos como la angustia, la soledad o la muerte. Un ejemplo de un ritmo donde se usa el cante grande es la soleá. El cante chico es más ligero y alegre y aborda temas como el amor y la felicidad. Un ejemplo de un ritmo donde se usa el cante chico son las bulerías. La música flamenca también se puede clasificar según sus ritmos en lo que se llama palos, de los cuales hay más de 50. Quizá el palo más antiguo en la música flamenca sea la zambra, porque se cree que proviene de un ritmo que ya existía en España en la época de los hispano-romanos. Luego, con la llegada de los árabes, sufrió alteraciones y la llamaron sanra, después sanra. Más tarde, al incorporarla los gitanos a su música, sufrió otras modificaciones y fue llamada zambra. La zambra se interpreta principalmente como danza en ocasiones festivas. Algunos otros palos tradicionales son la alboreá, las alegrías, las bulerías, la caña, el martinete, las seguirillas y la soleá. Otros palos flamencos que nacieron de la combinación con ritmos de diferentes regiones son el fandango, posee cadencias del África subsahariana, los campanilleros, del folclore andaluz, los caracoles, de los pregones de mercado, la farruca, de la alborada gallega, la guajira, de la música caribeña, los romances, del folclore andaluz y español en general, la rumba, de la música caribeña, las saetas y las sevillanas, del folclore andaluz, las milongas, los tangos y la vidalita, del sur de América. Un palo flamenco que nació en el siglo XX son las colombianas, creado por el cantaor Pepe Marchena. Los tipos de música flamenca también se pueden clasificar de acuerdo a los 7 modos griegos: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. De esta manera se tiene que la música flamenca cae dentro de 4 sonoridades: frigia, mayor, menor y mixolidia. La mayoría de los cantes flamencos se interpretan en la sonoridad frigia. Los cantes con influencia caribeña se suelen interpretar en la sonoridad mixolidia. Para terminar con el flamenco andaluz, vamos a mencionar a algunos de los mejores intérpretes del flamenco actual y del pasado. Algunos de los mejores bailaores: Farruco, Antonio Montoya, Antonio Gades,
Antonio Esteve Ródenas, Antonio Canales, Antonio Gómez de los Reyes, Joaquín Grillo y El Farru, Antonio Fernández Montoya. Quizá Joaquín Cortés, Joaquín Pedraja Reyes, sea el más famoso a nivel internacional, pero los entendidos dicen que es más un bailarín que un bailaor. Algunas de las mejores bailaoras: Carmen Amaya, la Argentinita, Encarnación López Julves, Sara Varas, Sara Pereira Varas, Pastora Imperio, Pastora Rojas Monje y Juana la Macarrona, Juana Vargas de las Heras. Algunos de los mejores cantaores: Camarón de la Isla, José Monje Cruz; Pepe Marchena, José Tejada Martín; Pepe Pinto, José Torres Garzón; Manolo Caracol, Manuel Ortega Juárez; José Mercé, José Soto Soto; y Jesús Méndez, Jesús Ruiz Cabello. Algunas de las mejores cantaoras: Niña de los Peines, Pastora María Pavón Cruz; Niña de la Puebla, Dolores Jiménez Alcántara; La Perla de Cádiz, Antonia Gilabert Vargas; Fernanda de Utrera, Fernanda Jiménez Peña; La Paquera de Jerez, Francisca Méndez Garrido; La Cerneta, Mercedes Fernández Vargas; y Carmen Linares, Carmen Pacheco Rodríguez. Algunos de los mejores guitarristas: Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez; Sabicas, Agustín Castellón Campos; Niño Ricardo, Manuel Serrapí Sánchez; Manolo Sanlúcar, Manuel Muñoz Halcón; Ramón Montoya y Tomatito, José Fernández Torres. Algunas de las mejores guitarristas: Adela Cubas, Merche de Algeciras, Mercedes Rodríguez Arana; Antonia Jiménez, Pilar Alonso, Victoria de Miguel y Laura González.